En este video vamos a ver qué es la mise en place en la cocina y cuáles son todas sus ventajas. La explicación rápida para las personas que están apuradas y solamente vinieron a buscar esta respuesta en concreto es que la mise en place se trata de la puesta en orden del espacio de trabajo antes de comenzar a trabajar para que después al momento de cocinar todo sea mucho más fluido y no tengamos que ir de un lado para el otro buscando cosas. Podemos definir entonces el término mise en place como la puesta en lugar de todos los elementos que vamos a utilizar para cocinar. Es una frase que proviene del francés y que se utiliza en el ámbito de cocina en todos lados. Realizar una buena mise en place es fundamental para que luego podamos cocinar de una forma organizada y mucho más fluida. Un claro ejemplo de preparar una mise en place es lo que están viendo ahora mismo en el video. Lo que estoy haciendo es preparar la cocina para luego cocinar y filmar, en este caso también, el video del tuco con carne. Que si no lo vieron, lo pueden ir a ver, acá les dejo la tarjetita, es un muy buen video, una receta riquísima. En este caso, la mise en place consiste en tener la mesada despejada, los ingredientes lavados y cortados, tener a mano todos los condimentos, las ollas y los utensilios que voy a utilizar, así luego puedo cocinar de una forma fluida y no tengo que ir buscando las cosas a ver dónde están, que no encuentro un condimento, simplemente me preocupo por cocinar y que todo salga bien como tiene que salir. Tengan en cuenta que cada mise en place es distinta porque se adapta a cada receta que vayamos a cocinar. Pero sin embargo hay distintos pasos que podemos seguir para siempre tener una mise en place correcta. Primero que nada debemos encargarnos de tener el lugar adecuado para poder cocinar. Puede ser una mesada, la mesa, la cocina, depende de lo que vayamos a usar, que el lugar esté disponible, limpio y apto para trabajar con comida. Una vez que tengamos el lugar disponible, vamos a encargarnos de buscar las ollas y los utensilios de cocina que necesitemos para preparar determinada receta. Aquí es cuando buscamos las tablas, los cuchillos, las ollas, sartenes, tenedores, cucharas y cualquier otro elemento que necesitemos. Luego llega el momento de buscar los ingredientes y especias que vamos a necesitar para cocinar. Buscamos las verduras o distintos tipos de ingredientes que necesite nuestra receta, las lavamos y picamos en caso de ser necesario, y si necesitamos algún elemento que conlleva frío, como puede ser pescado, carnes, pollo, mariscos, siempre tratamos de retirarlo del frío a último momento para no romper con esa cadena de frío y que se conserve de la mejor manera. Una vez que ya tenemos el espacio de trabajo listo, las ollas, los utensilios y los ingredientes, podemos decir que nuestra mise en place está concluida y estamos listos para comenzar la receta y comenzar a cocinar nuestros alimentos. Muchas gracias por mirar este video. Si te gustó, te invito a que te suscribas y le dejes un like. También te comparto en pantalla otros videos de recetas que pueden llegar a gustarte. ¡Nos vemos!